muy honrada de presentarle mi documento recepcional a maestras que considero fueron fundamentales en mi formación. Esta presentación tiene como objetivo cumplir con uno de los requisitos para obtener el título como licenciada en Educación Especial en el área auditiva y del lenguaje. Mi documento recepcional lleva por nombre Estrategias para favorecer la adquisición de la lengua de señas mexicana en un alumno sordo, y está dividido principalmente en 6 partes, que son introducción, el tema de estudio, el desarrollo del tema, conclusiones, fuentes de consulta y anexos. En la introducción se encuentra una presentación generalizada del trabajo que realicé, y después encontramos el tema de estudio. Mi tema se encuentra situado en la línea temática número 1, que es procesos de enseñanza y aprendizaje en los servicios de educación especial, y en la modalidad número 1, debido a que yo realicé mis prácticas en un centro de atención múltiple. Las razones personales que yo escogí, por las que escogí este tema, principalmente fue porque yo considero que este tema se encuentra vinculado con la licenciatura, que es Educación Especial Auditiva y Lenguaje. Entonces esa fue una razón que consideré principal. Otra de las razones fue conocer cómo es que se comunican las personas sordas, porque a veces tenemos ideas erróneas. Y otra de las razones fue poder conocer más sobre la discapacidad. Los propósitos de estudio que me propuse y los que alcancé. Cuando yo empecé a realizar este documento, hubo algunos propósitos que yo me puse como meta, y estos son algunos de los que yo me propuse y que considero que alcancé satisfactoriamente. Entre ellos es identificar las características generales de mi alumno. También estuvo la de conocer más sobre qué es la discapacidad auditiva, informarme más, leer más, y favorecer el desarrollo de comunicación del alumno con discapacidad y favorecer su conocimiento. Y la última, fue proporcionar ambientes favorables en los que mi alumno se sintiera cómodo y pudiera aprender mejor. Las actividades de indagación que realicé. Para yo poder realizar este trabajo de manera eficaz, hubo algunas actividades que yo tuve que realizar, como lo fue revisar el expediente de mi alumno para así tener un poco más de conocimiento sobre su pasado, sobre cómo había sido su conocimiento, y lo que le gustaba, lo que no le gustaba, todo sobre un poquito sobre su pasado. Y la observación fue una técnica fundamental, porque a base de la observación yo pude conocer mucho más a mi alumno. La otra fueron los planes generales de trabajo. Los planes generales de trabajo me permitían hacer una organización semanal, y así que mis actividades se llevaran en tiempo y forma como yo las tenía previstas. Otra fue las dificultades a las que yo me enfrenté. Considero que no fueron muchas, porque tuve siempre el apoyo de mi tutora, el apoyo de mi asesora y personas cercanas al alumno, como lo fue su mamá y su familia. Entonces en ese aspecto no tuve dificultades, pero sí encontré un poco de dificultades, que en ocasiones hubo suspensiones escolares. Entonces las actividades que yo tenía planeadas no se pudieron llevar a cabo en tiempo y forma como debió de haberlo sido, y eso a veces hacía que las actividades se fueran retrasando. La utilidad que para la formación profesional reporta este trabajo. La elaboración de este documento ha favorecido demasiado mi conocimiento. Antes de yo realizar este documento, la información que yo tenía era diferente, todo era diferente. Conforme fui realizando este documento, conforme fui estudiando, leyendo, considero que adquirí demasiado conocimiento sobre este tema. El segundo apartado de mi documento recepcional es el tema de estudio. Cuando yo empecé a realizar este documento, hubo unas preguntas que yo consideré importantes que tenía que resolver durante la elaboración de este mismo.
Entre ellos fue qué es una estrategia. Yo no tenía el concepto correcto de lo que era una estrategia y cómo se podía emplear, y en fin. Otra era qué es la lengua de señas mexicana, porque es el medio de comunicación que utilizan las personas con discapacidad auditiva, era una pregunta importante. Otro es qué material es favorable y de interés para que el alumno pudiera aprender lengua de señas mexicana. El otro era cómo puedo saber si una persona tiene discapacidad auditiva, porque no cualquier persona puede diagnosticar eso. Entonces existen diferentes pruebas y métodos para saber si una persona tiene discapacidad o no, y esta fue otra pregunta. La última fue cómo se comunica una persona con discapacidad auditiva. Esas fueron las preguntas que consideré fueron importantes durante la elaboración de este documento, se tenían que resolver. La ubicación contextual del ámbito de trabajo. Para yo poder realizar mi trabajo de una manera eficaz, tuve primero que hacer una investigación sobre el ambiente, el entorno en donde se encontraba la escuela, porque también es importante y tiene mucho que ver con el aprendizaje del alumno. Primero fue ubicar en qué estado estaba ubicada mi escuela, que fue en el estado de Guerrero. Después me fui un poquito más hacia las regiones, llegando hasta la localidad, que es igual a de la Independencia. Después a la colonia, en qué colonia se encuentra la escuela, que fue la colonia Centro. Y por último, la escuela, cómo era la escuela, cómo es su organización, qué es lo que está cerca de la escuela. Por ejemplo, en este caso, cerca de la escuela se encuentra el mercado municipal, por eso es que existe mucho transporte, que no es difícil llegar a la escuela. Había también a veces situaciones en las que el ruido no dejaba que los niños pusieran atención, o había distracciones. Entonces todo esto fue importante reconocer todas estas características del entorno para saber cuáles eran las mejores actividades y las estrategias que tenía que emplear. Ahora enfocándome un poquito más en mi grupo de aprendizaje, yo estuve en el grupo B, de primaria B, y mi grupo estaba conformado por diferentes niños, los cuales de 9 niños, 5 tenían discapacidad auditiva, entonces predominaba la discapacidad auditiva. Era importante reconocer todo esto para saber qué actividades tenía que emplear con todos los niños y individuales también con el alumno que realicé mis estrategias del documento. 5 tenían discapacidad auditiva, también se encontraron 2 niños con discapacidad intelectual, con discapacidad motriz una niña y con discapacidad visual también un alumno. Ahora centrándome más en la caracterización de mi alumno. Él es Armando. Armando es un niño de 10 años de edad que mide 1,35 metros con 35 centímetros, pesa 38 kilos, es un poco robusto, de cara redonda, de piel morena, ojos y cabello color negros. En el aspecto lingüístico, en el campo de desarrollo del lenguaje, tiene poco conocimiento de la lengua de señas en su estructura, pero maneja un vocabulario un poco extenso, ya adquirió un extenso vocabulario de diferentes campos semánticos, entonces eso es favorable. En el psicomotor, él es un niño que le gusta correr, que le gusta jugar, que tiene buen equilibrio, que tiene buena motricidad fina, sabe recortar perfectamente. En el cognitivo intelectual, de acuerdo a su edad cronológica, él debe, tomándome en cuenta de los estadios de Jean Piaget, él se debe encontrar en el tercer estadio, que es el de operaciones concretas. Y en el socioafectivo, él es un niño muy sociable, que le gusta ayudar a las personas que se encuentran a su alrededor, y que cuando tiene confianza es un niño que es muy cariñoso y tiende a dar abrazos y a demostrar su amor, su cariño. El desarrollo del tema. Centrándome ahora sí un poquito más en el desarrollo del tema, mi tema está conformado en esta parte por 4 capítulos. El primer capítulo es el
de las estrategias. Como ya había mencionado, lo de las estrategias fue desde un principio una pregunta que me planteé y se desarrolló en un capítulo. El concepto de las estrategias. ¿Qué es una estrategia? La estrategia es un instrumento que utiliza el docente para contribuir al desarrollo de la competencia del aprendizaje del alumno. Y existen diferentes tipos de estrategias. Cuando estás en un salón de clases, sueles ocupar diferentes tipos de estrategia para que el alumno aprenda. Una de las estrategias de enseñanza es la de mejorar la integración. Esta se suele realizar como una actividad de inicio, como puede ser una actividad de juego, una actividad donde los alumnos puedan integrarse y así tener una mejor convivencia. También puede ser la estrategia discurso-enseñanza. Esta estrategia se basa un poquito más al discurso. Cuando tú vas a dar un tema, empiezas con un discurso para que así el alumno adquiera una mejor enseñanza. También está la estrategia para promover una enseñanza situada. Se refiere a cuando nos basamos en alguna vivencia que tenga el alumno para de esta manera, en base a la vivencia, se le haga más fácil adquirir el conocimiento porque lo va a relacionar perfectamente. Esas son algunas de las estrategias que consideré importantes. Y el capítulo número 2 es el de lengua de señas mexicana. Para este capítulo me pareció importante definir dos palabras. La primera es lengua. ¿Qué es la lengua? Pues este es un instrumento de comunicación que una comunidad en particular utiliza. Y el otro concepto es el de señas. Y las señas es aquello que implica el uso de gestos, ademanes o señales o movimientos corporales, de manos, de rostro, para expresarse. También es algo que consideré que tenía que estar, eran los mecanismos a utilizar. ¿Cuáles son? Son dos, que son los articuladores manuales y los no manuales. Como lo sabemos, para la lengua de señas mexicana, la herramienta primordial son las manos, que son los articuladores manuales. Pero también para que la comunicación y el entendimiento se pueda dar mejor entre dos personas, se utilizan los articuladores no manuales, que son los gestos, los ademanes, los movimientos corporales, que no solamente se realizan con la mano, pero que nos pueden ayudar para expresarnos. Y el otro es las características. Las características de la lengua de señas mexicanas que se tienen que tomar en cuenta para que pueda haber una comunicación buena. Una de ellas es la configuración manual. Esto se refiere a la configuración que la mano adopta cuando se realiza la seña. Otra característica es la de rasgos no manuales, como ya lo habíamos mencionado, que pueden ser movimientos corporales, que pueden ser gestos, esos son los no manuales. La dactilología, es importante aprender la dactilología porque la dactilología se refiere a el abecedario, pero en señas. Básicamente es eso. La dirección o ubicación. La dirección que yo le voy a dar a la seña cuando la esté realizando, y la ubicación, por ejemplo, si yo voy a hacer la seña de alumno, hacia dónde la estoy realizando y en dónde hago la seña. En este caso sería cerca de mi cara. Pero si yo hago esta seña de alumno aquí, entonces ya no tiene el significado. Por eso es importante que se sigan estas características. Y la otra es la orientación, hacia dónde está la mano cuando yo estoy realizando la seña. En este caso, pues la palma de la mano está en dirección hacia mí, hacia el señante, que soy yo, en este caso. Y el movimiento, si la seña tiene movimiento o no. En el capítulo número 3 se encuentra la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva, la pérdida auditiva consiste en una disminución de la capacidad de oír o escuchar. También las partes en que se divide el oído. Es importante mencionar esto porque dependiendo el tipo de lesión en donde se tenga, va a depender si es conductiva o, bueno, eso lo voy a explicar más adelante.
El oído está dividido en tres partes, que es oído externo, oído medio y oído interno. También la clasificación de la pérdida auditiva. Una es la de momento en que ocurre. Esto se refiere a que si el momento de la aparición de la discapacidad auditiva se dio, si es congénita o adquirida. Se refiere congénita, así cuando el niño nació con una discapacidad, se refiere a que es cognitiva, que ya la traía antes de nacer. Y la adquirida se refiere a que se puede adquirir después del nacimiento, cualquier situación, pero esa es la adquirida, cuando ocurre después del nacimiento. Otra clasificación es la de según el nivel de audición funcional, que uno puede ser la hipoacusia. La hipoacusia es cuando la audición es deficiente, pero al final de cuentas es funcional. Y el otro es la de sordera. Es común que cuando tienes sordera no se desarrolle el lenguaje oral, y los aparatos auditivos no son una buena opción para el alumno. Y principalmente el vínculo de comunicación en las personas sordas es la lengua de señas mexicana. Y también tengo las pruebas que se realizan. Las pruebas puede ser una audiometría. Es importante que, ya lo había mencionado, es importante que para estas pruebas lo hagan las personas especializadas. No cualquier persona puede hacer una audiometría o diagnosticar si el alumno tiene o no tiene discapacidad intelectual. Y otro punto importante de este capítulo es la localización de la lesión. ¿A qué se refiere esto? A que dependiendo en dónde esté la lesión, va a ser qué tipo de sordera es. Puede ser, por ejemplo, neurosensorial, y esto se da cuando la lesión está situada en el oído interno o en la estructura del sistema nervioso. También puede ser la conductiva, y esta se da más cuando en el oído externo o medio está la lesión. O la mixta, que la mixta es cuando se tiene lesión en las dos partes, que puede ser la conductiva o la neurosensorial. Y el capítulo número 4. En el capítulo número 4, ahora sí les voy a hablar aún más de mi intervención con el alumno. Mis prácticas, como les había mencionado, las realicé en un centro de atención múltiple. Entonces, mi intervención en el centro de atención múltiple se lleva por nombre este capítulo. Y aquí les voy a hablar más sobre la planeación de la propuesta didáctica. La propuesta didáctica está conformada por una serie de actividades y estrategias que fueron diseñadas específicamente para el alumno, para que tuviera un conocimiento, un aprendizaje de calidad. Y en este capítulo les voy a hablar de eso, de las actividades que realicé con el alumno, las estrategias que empleé y demás. Desarrollo de la propuesta didáctica. Una de las actividades que realicé con mi alumno fue la de ¿qué quiero ser? Entonces, en esta actividad al alumno se le presentaron diferentes profesiones, y él, por ejemplo, aquí se caracteriza de una profesión, y con mi ayuda pudo hacerle a sus compañeros una pequeña exposición de cuál era la profesión que él traía, de qué es lo que hacían, por qué lo hacían, cómo esto beneficiaba a la comunidad. Entonces fue una actividad que el alumno pudo tener mucho conocimiento y también mucho apoyo de sus compañeros. Todos los compañeros se interesaron por la actividad, participaron. Después hicimos otra actividad en la que ahora sí, todos los alumnos llevaron una profesión y nos compartieron un poquito de qué era, por qué lo hacían. Fue una actividad muy bonita y el alumno tuvo el conocimiento que yo quería que tuviera. Otra de las actividades fue aprendiendo mi nombre. Como sabemos, es muy importante que por cualquier situación que el alumno sepa su nombre, escribirlo, y también en este caso que él es sordo, por medio de la dactilología, que el alumno lo pueda decir.
Entonces, esta actividad, en estos recuadritos, estaba en su nombre en señas, se las tenía que organizar e irlo diciendo. Fue una actividad que al alumno le gustó, que fue reforzando su conocimiento y que al final de cuentas tuvo buenos resultados. Otra de las actividades fue aprendiendo los colores. Aprendiendo los colores, la mayoría de las actividades las realiza mediante el juego, debido a que así era la manera en que al alumno le gustaba más, ponía más interés todo el tiempo y me pedía más actividades así. Entonces así fue como yo vi que a él le gustaba trabajar más y por eso fue así que hicimos actividades donde él se sintiera cómodo, donde pudiera tener un buen aprendizaje. Aprendiendo los colores, por ejemplo aquí tenía que hacer diferentes formas, pero cuando las íbamos realizando íbamos repasando los colores y repasando también otras señas, porque si tenía la oportunidad de que en esa actividad se reforzara un poquito la demás, por ejemplo en este caso él hizo una casa, entonces también se reforzaban esas señas, se complementaban y así hacíamos que el alumno hacía que mejor el conocimiento lo tuviera el alumno. Estas fueron tres de las actividades, pero en general considero que todas las actividades que se emplearon con el alumno fueron buenas, él mostró interés, le gustaron. Y las conclusiones. Las conclusiones a las que yo llegué después de haber realizado este trabajo y después de haber trabajado con mi alumno en condiciones reales de trabajo. Una de las conclusiones fue los tipos de estrategia que se manejan, que en la educación principalmente se manejan dos, que es la de enseñanza y aprendizaje. Y otra conclusión también sobre las estrategias fue que existen diferentes tipos de estrategia y tenemos que ir, bueno, en este caso tuve que ir buscando las que al alumno le gustaran más y ir probando diferentes tipos de estrategias y con las que vi que el alumno tuvo mejor conocimiento, que tuvo mayor interés, que le gustó más, sobre esas hice un poco más de hincapié porque yo sabía que esas me iban a funcionar con él. Otra de las estrategias, de las conclusiones, como yo les mencionaba, ahora sí ya saber, tener el conocimiento de qué es una persona sorda, cómo se comunica una persona sorda, esa fue una conclusión para mí. Que las deficiencias, las clasificaciones, la localización del tipo de sordera, todo eso, considero que fue un buen aprendizaje. Otra de las conclusiones fue que la pérdida auditiva se puede clasificar según el momento de aparición, como les había comentado, si fuera congénita o adquirida. Y los elementos fundamentales de una planeación didáctica. Para realizar mis planeaciones didácticas se tienen que seguir algunos puntos, como era lo de inicio, desarrollo, los materiales que se utilizaban, todo eso siempre se utilizó el mismo formato para que así hubiera una buena secuencia, una buena organización y en el momento que yo estuviera realizando mi actividad tuviera una buena concordancia, un buen tiempo y se realizara la actividad de la manera más eficiente. Las fuentes de consulta para esta elaboración del documento fueron diversas, las páginas de internet que visité, los libros que leí. Entonces estos fueron algunas de las fuentes de consulta que yo realicé para que mi documento pudiera tener información diversa. Estas fueron las fuentes de consulta. Y por último, los anexos. En los anexos, aquí viene un proyecto de lectura que realicé con mis alumnos, en las cuales fueron actividades en diferentes fechas, con diferentes tipos de estrategias, porque también en estas las utilicé. Para mi grupo, como les había comentado, está un poquito diversificado, entonces la mayoría eran sordos y tuve que buscar alternativas para que todos tuvieran
interés por, ese, por, esa, por estas actividades de lectura. Entonces busqué las medidas, busqué para que los alumnos estuvieran interesados y les gustó mucho este proyecto. Y el otro anexo es la de actividades propuestas. Aquí está lo de la planeación didáctica, las actividades que les había platicado que yo realicé, que fueron diseñadas y específicamente para mi alumno. Aquí está el cronograma de las estrategias. Y como último les voy a presentar un video en donde yo puse un poquito de fotos y videos también de mi estancia durante estas prácticas profesionales, que fueron la verdad muy bonitas para mí, fueron de mucho aprendizaje en condiciones reales de trabajo. Es muy diferente a otras prácticas pasadas. Entonces les voy a poner el video.